Bueno, pues muy buenas tardes. Ya como van a poder observar, comenzamos la grabación para el día de hoy y pues bueno, quiero darle la bienvenida de nueva cuenta que va a estar aquí con nosotros compartiendo pues su conocimiento, que además pues es muy gratificante porque les ha dejado pues muy buenos aprendizajes. Pues está con nosotros de nuevo la licenciada en enfermería Jessica Esmeralda López Domínguez, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Y pues bueno, el día de hoy va a estar con nosotros platicando, ¿verdad?, acerca eh, de la miocardiopatía dilatada. Entonces, eh, les voy a dejar cámaras y micrófonos con Esme de primera instancia. La segunda parte de la clase, pues bueno, estarán trabajando conmigo la miocardiopatía por estrés. Y si nos da tiempo el día de hoy, pues bueno, comenzamos la miocardiopatía hipertensiva. Si no, pues bueno, te lo dejamos para la siguiente sesión, que estaremos hablando de hipertensión arterial. Y pues bueno, ya haremos una síntesis específica de este tema. ¿Listo? Por lo pronto, pues les dejo cámaras y micrófonos a Esmeralda. Adelante, amiga. Ahorita te comparto la presentación. Gracias, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, como ya lo comentó Giovanni, vamos a tomar el tema de miocardiopatía dilatada y entonces, pues bueno, vamos a comenzar con el tema. Y bien, vamos a iniciar con la definición de miocardiopatía. ¿Qué es para nosotros la miocardiopatía dilatada? Bueno, pues va a comprender un grupo de alteraciones del músculo cardíaco en la que los ventrículos, que son las dos cavidades inferiores del corazón, van a tener un aumento de tamaño, es decir, se van a dilatar, pero no van a ser capaces de bombear la cantidad de sangre suficiente para atender a las necesidades del organismo. Es decir, van a aumentar el tamaño, van a presentar una dilatación, pero no van a aumentar su fuerza para poder optimizar nuestro gasto cardíaco, lo que nos va a originar una insuficiencia cardíaca ya en un estadio muchísimo más avanzado de nuestra miocardiopatía. Y bueno, aquí en el lado derecho podemos ver un diagrama muy gráfico y bastante bien em, ejemplificado de cómo se van deformando estas cavidades cardíacas al ir presentando miocardiopatía dilatada. Recordemos una de las características de nuestras paredes ventriculares, sobre todo las izquierdas, es que es un ventrículo más pequeño y mayor trabeculado en cuestión del músculo para poder ejercer mayor fuerza al momento de eyectar la sangre por la aorta hacia todo nuestro sistema. Si lo podemos ver en nuestro diagrama de abajo, esas paredes ventriculares se adelgazan y las cavidades aumentan de tamaño. Entonces, al existir este adelgazamiento en estas paredes musculares de los ventrículos, existe también una disminución de la fuerza, es decir, que aunque nuestro corazón cuente con volumen e incluso volumen de más del que está acostumbrado a manejar, pues no va a tener la fuerza para que ese volumen llegue y perfunda todo nuestro sistema. Entonces, de ahí la mayor de de las complicaciones de esta miocardiopatía dilatada, que nos va a generar una insuficiencia cardíaca. Y bueno, ¿qué podemos encontrar como causas en la miocardiopatía dilatada? Esa puede tener diversas am, etiologías u orígenes. Uno de los principales podría ser una infección viral, como la miocarditis, que esta nos va a provocar una inflamación aguda en el músculo cardíaco. Puede ser también, bueno, cuando esta inflamación daña
la capacidad de bombeo del corazón, pues el trastorno se denomina miocardiopatía vírica por su origen viral. Esta puede ser causada por una infección por VIH, que también puede causar miocardiopatía. A veces la miocardiopatía dilatada, pues es una consecuencia de una infección bacteriana, como la enfermedad de Chagas, que es una de las principales patógenos cuando hablamos de miocardiopatía de origen bacteriano, que nos dan este, este, este padecimiento cardíaco. Y el virus o la bacteria, ¿cómo va a ser este mecanismo? Pues bueno, nuestro virus o bacteria que infecta nuestro corazón, pues a menudo va a debilitar el músculo cardíaco y esto nos va a dar como resultado que el corazón no pueda bombear con fuerza la sangre. Entonces el músculo cardíaco pues va dañado, va a ser reemplazado por un tejido fibroso cicatrizal. Esto seguidamente del músculo cardíaco se va a estirar, dando lugar a una ampliación de las cavidades cardíacas y la reducción de la capacidad del bombeo, porque recordemos que va a estar fibroso o cicatrizal ese tejido. Y después de lo anterior, pues nos va a denominar en una insuficiencia cardíaca. Al igual aquí en el diagrama, pues vemos cómo se van deformando esas cavidades, ventriculares. Y otra cosa que también es importante tener en cuenta, al momento de que se dañan las cavidades valvulares del corazón, pues dentro de ellas también pueden llegar a verse afectadas las estructuras valvulares, como los anillos. Si recordemos en nuestras clases de insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, uno de los principales factores, pues, era el agrandamiento de ese anillo valvular, que no dejaba que las valvas coaptaran de manera correcta, provocando así insuficiencia, ya sea tricuspidia o mitral. Bueno, en este caso, al haber este agrandamiento de ventrículos, van a estirar ese anillo valvular y nos van a dejar unas válvulas mitrales y tricuspidias insuficientes. También cabe aclarar que aquí no hay miocardiopatía dilatada de ventrículo izquierdo o miocardiopatía dilatada de ventrículo derecho, que en casos sumamente extraordinarios podría presentarse, pero en la generalidad se presenta en ambos ventrículos al mismo tiempo. Entonces vamos a tener falla cardíaca tanto derecha como izquierda. Y bueno, otras causas que nos pueden llegar a condicionar miocardiopatía dilatada son ciertos trastornos hormonales crónicos, puede ser diabetes mellitus de muy larga duración y muy mal controlada o el trastorno tiroideo mal controlado, una obesidad grave, frecuencia cardíaca rápida persistente. A veces también cuando los pacientes tienen problemas valvulares, recordemos que una de las alteraciones más presentadas es la fibrilación auricular. A veces esta es de frecuencia cardíaca elevada, es decir, estos pacientes manejan frecuencias mayores a los 80 o 90 latidos por minuto y es una fibrilación auricular crónica. Entonces, eso también nos puede determinar miocardiopatía dilatada. El consumo de alcohol cuando se toma en grandes cantidades y también cuando hay estadios de desnutrición, el uso de toxicomanías como cocaínas, algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos y muy pocos fármacos, pero sobre todo los antineoplásicos, es decir, las quimioterapias, cuando no llevan un control adecuado, es decir, que es un tratamiento que no se toma en estrecha vigilancia médica, pueden darnos como consecuencia una miocardiopatía dilatada. Actualmente, el consumo de alcohol y de toxicomanías es una de las causas más frecuentes en los pacientes para presentar esta enfermedad y es como de las principales mm, causas que hay que tener en mente. Esto junto con la miocarditis son
los orígenes más comunes de la miocardiopatía dilatada. Hay otras causas que son un poco menos frecuentes, como es el embarazo, una miocardiopatía periparto, la sobrecarga de hierro, la sarcoidosis o los trastornos del tejido conjuntivo, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica. Pero aquí hay un estadio, aquí nos dice, el estrés extremo también puede causar a veces un tipo de miocardiopatía dilatada. Esta es una cardiopatía por estrés que también se le conoce como miocardiopatía de Takotsubo o el síndrome del corazón roto. Esta la vamos a tocar más a profundidad más adelante, pero sí se me hizo importante mencionarla porque no es muy poco común, de hecho es más frecuente en población femenina, pero la miocardiopatía por Takotsubo, a diferencia de la miocardiopatía dilatada por otros, otras causas, esta muchas veces sí puede tener un poco de reversión, es decir, puede llegar el corazón a volver a tener esa tonicidad en las paredes ventriculares y poder recuperar el gasto. Solo en Takotsubo, ya lo veremos más adelante, y no es en todos los casos, pero en los casos anteriores, en miocardiopatía, no se arregla, por así decirlo, solo se controla y se vigila. Y bueno, cuando existe una miocardiopatía dilatada que no tiene un origen específico, pues se le denomina miocardiopatía dilatada idiopática. Y aquí hay un cuadro diferencial sobre la etiología y el funcionamiento, cómo se van a encontrar de acuerdo al tipo de cardiopatía. Tenemos tres tipos de cardiopatías: dilatadas, hipertróficas y restrictivas. En este caso nos vamos a enfocar en la dilatada. Y bueno, tenemos un funcionamiento miocárdico normal. Cuando tenemos una miocardiopatía dilatada, pues el corazón va a estar agrandado, las paredes ventriculares se van a afinar y va a haber una fuerza contráctil disminuida. La etiología, ya lo mencionamos, puede ser idiopática, genética, cuando hablábamos, por ejemplo, de artritis reumatoide o lupus eritematoso, miocarditis viral o bacteriana y alcohólica o por toxicomanías. La función sistólica va a estar disminuida. La función diastólica puede que se encuentre conservada o ya en casos muchísimo más avanzados también disminuida. Em, Clínicamente podemos presenciar insuficiencia cardíaca, embolismos o arritmias como la fibrilación auricular. Y pues el tratamiento principal es para una insuficiencia cardíaca, que esto ya lo vamos a tomar con mayor detenimiento, pero este es como un resumen o una guía un poco más práctica para hacer nuestros diagnósticos diferenciales entre una miocardiopatía dilatada, hipertrófica o restrictiva. Es decir, por ejemplo, si lo comparamos con la miocardiopatía hipertrófica, el tamaño va a ser normal, pero aquí las paredes se van a engrosar y va a haber una fuerza contráctil mayor, es decir, todo lo contrario a una miocardiopatía dilatada. Nuestra etiología puede ser por origen familiar o hereditario. Nuestra función sistólica aquí sí se va a encontrar conservada, no así como en la dilatada, que está disminuida. Y en la función diastólica se va a encontrar disminuida y no conservada. La clínica: disnea, angina, síncope, soplo sistólico, y el tratamiento es distinto con beta bloqueadores o antagonistas del calcio. Entonces, esta pequeña tabla pues nos puede servir un poco para poder hacer nuestras diferenciaciones entre una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, restrictiva, y poder así saber en qué escenario nos vamos a mover de aquí adelante de acuerdo a las manifestaciones clínicas de nuestros pacientes.
Y bueno, ¿cómo se va a dar esta fisiopatología de nuestra miocardiopatía dilatada? Bueno, una vez que ya em, tenemos la etiología o el origen de esta, pues se va a presentar una lesión miocárdica difusa que va a afectar fundamentalmente a a la función de bomba sistólica de nuestro corazón. De este modo, ese deterioro de la función contráctil nos va a conducir a un descenso proporcional de la eyección ventricular, con un aumento del volumen residual. ¿Por qué? Porque las cavidades se llenan de un volumen mayor al que ellas tienen la capacidad de contener, y esa función ventricular no está teniendo la fuerza para poder vaciar esas cavidades. Entonces, además de un bajo volumen, vamos a tener ese volumen residual en nuestros ventrículos, y entonces eso va a aumentar el volumen de nuestras presiones intraventriculares. Esto nos va a llevar a que la longitud de la fibra muscular ante de la estimulación que determina el gasto cardíaco durante la contracción tenga un aumento en el volumen telediastólico, lo cual nos va a producir una compensación en un incremento de la eyección ventricular. Es decir, todo va a estar funcionando a marchas forzadas en nuestro corazón, tanto la sístole como la diástole, para poder dar ese volumen que el cuerpo necesita. Y este mecanismo se va a conocer como el mecanismo de Frank Starling, que en la siguiente diapositiva se los voy a explicar de manera más resumida y concreta. Y bueno, ¿cuál nos dice la ley de Frank Starling? Pues solamente va a establecer que el corazón va a poseer una capacidad intrínseca de adaptarse a los volúmenes crecientes del flujo sanguíneo. Es decir, el volumen va a seguir llegando, llegando, llegando y llegando a nuestras cavidades ventriculares, y el corazón va a buscar la manera de adaptarse a ese aumento de volumen, como creciendo esos ventrículos. Y asimismo va a provocar que entonces, cuando mayor sea el llenado de sangre de ese ventrículo durante la diástole, mayor va a ser el volumen de sangre que va a ser expulsado durante la subsecuente, es decir, la sístole, en nuestra contracción sistólica, y esto va a generar una mayor fuerza de contracción. Es decir, vamos a tener un mayor esfuerzo ventricular para que esa sangre pueda salir de esos ventrículos, para que todo ese llenado residual pueda escapar y salir a nuestro sistema, hasta que llegue un punto en el que esos ventrículos tengan un volumen tan grande y una pared muscular tan delgada que no pueda ser posible que esta ley se dé y ya no exista ese esfuerzo ventricular extra para poder eyectar la sangre. Y bueno, este mecanismo lo que nos va a dar es lograr conseguir una compensación a corto plazo de las sobrecargas, tanto del volumen de presión. Pero cuando la situación ya es de mayor tiempo, es decir, ya es una miocardiopatía dilatada de años de evolución, pues puede inducir una serie de efectos adversos que nos va a dar deterioro progresivo a una insuficiencia cardíaca. En la miocardiopatía dilatada, pues existen afectaciones del corazón derecho e izquierdo, era lo que les comentaba al inicio. Entonces, vamos a tener manifestaciones de ambas insuficiencias, tanto izquierdas como derechas, como lo es la congestión venosa retrógrada y el fallo anterógrado, y tanto la congestión como la disminución de la eyección, pues van a influir en la funcionalidad renal. Esto es importante porque una de las mayores complicaciones que presentan nuestros pacientes con miocardiopatía dilatada es el deterioro de la funcionalidad renal. Entonces van a haber pacientes que van a tener que llevar de la mano tratamiento para insuficiencia renal crónica junto con tratamiento para la miocardiopatía dilatada, porque va a haber falla renal
van a entrar en oliguria, va a aumentar el, el volumen del líquido en el sistema, va a aumentar la congestión, esos ventrículos van a estar muy fallosos, no van a poder con el volumen, van a hacer edema agudo de pulmón y nos van a dar todo nuestro cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces es importante no olvidar la, la funcionalidad renal en pacientes que presentan miocardiopatía dilatada. Y bueno, ¿cómo se va a ir dando esta insuficiencia cardíaca? Pues bueno, primero se va a presentar la alteración cardiovascular, que en este caso es la miocardiopatía. Una vez que ya se presenta a un nivel tan avanzado que ya es sintomática, va a afectar la precarga y la poscarga, dando así una disminución de la contractilidad y una remodelación ventricular, es decir, el agrandamiento de las cavidades ventriculares. Esto va a debilitar su fuerza de eyección, por lo tanto va a haber una disminución del gasto cardíaco. ¿Qué nos va a dar la disminución del gasto cardíaco? Hipovolemia, disnea, fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteraciones de presiones, edema, aumento de micción. Y todo este cuadro, cuando avanza sin atenderse, va a evolucionar a una insuficiencia cardíaca. Derecha e izquierda, en este caso ambas, una insuficiencia cardíaca derecha nos va a dar un aumento de presiones, una ingurgitación yugular, un reflejo hepatoyugular, edema, nicturia, retracciones musculares, ascitis, hepatomegalia e hipertensión portal. Pero también vamos a tener presencia de insuficiencia cardíaca izquierda. Es decir, nuestros pacientes van a estar disnéicos, van a presentar ortopnea paroxística nocturna, palpitaciones, hipovolemia, cianosis en algunos casos, mareos y fatigas, diaforesis, estertores o tos nocturna. Cabe aclarar que pueden presentar, claro que más de una de estas signos y síntomas de insuficiencia, más no todos forzosamente, y también va a depender mucho del estadio en el que se encuentre esa miocardiopatía dilatada. Cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca mixta, es decir, izquierda y derecha, van a entrar unos mecanismos compensadores que son que van a comprender el sistema nervioso simpático, mecanismos hormonales y mecanismos hemodinámicos. Esto, estos mecanismos nos van a dar un tiempo de soporte para evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca crónica. En este punto de insuficiencia cardíaca crónica, el tratamiento para los pacientes es tratamiento de, de farmacológico para mantenerlos en este estadio funcionales el mayor tiempo posible antes de poder pasar al tratamiento quirúrgico. Y esto se va a determinar de acuerdo a la función ventricular de los pacientes. Recordemos la famosa FEBI, fracción de eyección de ventrículo izquierdo. Aquí, a pesar de que ambos ventrículos están comprometidos, la FEBI pues va a ser uno de los determinantes que nos va a decir también qué tan funcional está ya el corazón con esa miocardiopatía y esa insuficiencia crónica y cuál va a ser el tratamiento a seguir de acuerdo al estadio de la misma. Y bueno, ¿qué mecanismos compensadores van a entrar aquí? Van a ser los siguientes. Bueno, vamos a presentar la carga cardiovascular, que recordemos que es la precarga y la poscarga y la contractilidad disminuida, que nos va a llevar a nuestra disminución del gasto. En esta disminución del gasto cardíaco va a haber una disminución del volumen sanguíneo arterial. Y aquí es donde van a entrar los cambios compensadores renales y el sistema nervioso simpático. ¿Cómo van a actuar? Bueno, el sistema nervioso simpático va a darnos un aumento de frecuencia cardíaca para que haya un aumento de la contractilidad y haya una normalización del volumen.
va a haber un aumento de tono venoso para que haya un aumento de presión venosa y que entonces nuestro volumen sistólico suba. Y también va a funcionar como vasoconstrictor arteriolar. Por su parte, los cambios compensadores renales, los hormonales, va a haber un aumento de renina, un aumento de angiotensina, un aumento de aldosterona, un aumento de hormona antidiurética, para que haya una reabsorción de sodio y una depuración de agua libre. Por otro lado, los mecanismos hemodinámicos van a tener una disminución de flujo sanguíneo renal. De aquí que la mayor complicación sean las insuficiencias renales en estos pacientes. Va a haber una disminución del índice de filtración glomerular, una disminución de la fracción de filtración, una disminución del flujo sanguíneo cortical. Esto nos va a dar un aumento del volumen sanguíneo y por lo tanto un factor natriurético, es decir, una diuresis de sodio y agua. ¿Esto a qué nos va a llevar? A un aumento de presión venosa, un aumento de presión del llenado ventricular y un aumento del volumen sistólico, que es lo que buscamos tener. Y al momento de presentar el aumento de las presiones de llenado ventricular, ¿qué pasa? Pues tenemos un edema periférico y pulmonar y tenemos una congestión hepática y visceral. Esta es la complicación de todo, del esfuerzo de todos estos mecanismos compensadores para poder mantener el aumento de precarga, poscarga y contractilidad. Al final, la primera manifestación va a ser la de insuficiencia cardíaca derecha con esto de edema periférico y pulmonar y congestión hepática y visceral desencadenada por todos nuestros mecanismos que vamos a tener para compensar. Y bueno, ¿qué signos y síntomas van a presentar nuestros pacientes? Bueno, estos van a ser la consecuencia de la disfunción sistólica presente en este padecimiento. El incremento de las presiones de llenado de los lados derechos e izquierdos del corazón, pues va a dar lugar a una situación de congestión venosa, sistémica y pulmonar. Las principales sintomatologías que van a manifestar los pacientes van a ser disnea, astenia y adinamia, intolerancia a la actividad física, oliguria, desorientación y síncope, palpitaciones y edema. Y como medios de diagnóstico nos podemos apoyar de diversos estudios de imagen, como lo puede ser una radiografía de tórax, donde podemos observar cardiomegalia en las 4 cavidades y también signos, perdón, de congestión venosa pulmonar. Aquí podemos ver nuestra radiografía de tórax, cómo está la silueta cardíaca considerablemente aumentada en sus 4 cavidades. Y si podemos ver, pierde un poco de tonicidad el corazón, ya no tiene su forma característica, se hace redondeado, por así decirlo, y ya este punto es cuando esa dilatación ya no está siendo funcional para mantener el gasto cardíaco óptimo de una persona, cuando ya nuestra silueta cardíaca tiene esta forma como de esferita, que ya tiene esa deformidad de esos ventrículos y ese adelgazamiento de las paredes ventriculares. Así es como se ven las radiografías. En nuestro electrocardiograma podemos encontrar diversos cambios dependiendo de qué tan afectadas estén las cavidades. Los más frecuentes pues pueden ser el crecimiento auricular izquierdo o biauricular, tanto izquierdo como derecho, cierto grado de hipertrofia ventricular derecha. También puede ser frecuente encontrar disminución en el voltaje del QRS y anormalidades del eje cardíaco.
Si lo vemos aquí, sobre todo en D2, nuestros QRS, cómo presentan esta deformidad y este ensanchamiento. Aquí, que en comparación de un electrocardiograma normal, pues no se presentaría de ese modo. En ABL encontramos también esta característica, que es esta pequeña muesca que le llaman orejitas de conejo, que tampoco lo encontramos en un electrocardiograma normal. Sí es posible que encontremos bloqueos de primero o segundo grado de rama derecha en los pacientes, derecha o izquierda, en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Sí van a tener alteraciones electrocardiográficas siempre o la mayoría de las veces, pero nuestro diagnóstico diferencial siempre lo va a ser, lo vamos a obtener mediante el ecocardiograma. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en en el ecocardiograma? Podemos encontrar un aumento del tamaño de las cavidades, un espesor de las paredes, pues puede ser frecuentemente normal o disminuido, y pues una disminución en la fracción de acortamiento. Aquí tenemos la cavidad ventricular em, agrandada en la parte superior de nuestra imagen del ecocardiograma. Tenemos este agrandamiento ventricular y si podemos ver aquí en las orillas, ujú, exacto, aquí están más delgadas de lo que debería de estar un ecocardiograma normal. Entonces, esto es lo que se ve en un diagnóstico por ecocardiografía diferencial. En algunos casos también puede que se lleguen a hacer cateterismos, sobre todo cuando son de etiología viral o bacteriana, para poder tomar una biopsia y poder obtener qué agente patógeno está causando esa miocardiopatía dilatada y dar el tratamiento oportuno. También puede ser que tengamos pacientes que presenten síntomas de Zika o de infarto agudo a miocardio sin tenerlo. Es decir, no hay elevaciones en el segmento ST, no hay aumento de nuestras enzimas cardíacas, pero tienen toda la sintomatología de un infarto agudo al miocardio. Bueno, pues pueden ser pacientes con miocardiopatía dilatada, sobre todo cuando hablamos de miocardiopatía dilatada alcohólica por toxicomanías o fármacos. Puede que también presenten un cuadro que se pueda confundir con un síndrome coronario isquémico. En ese caso, nuestro ecocardiograma pues haría el diagnóstico diferencial. Y bueno, en el tratamiento hay dos tipos de tratamiento, el farmacológico o el quirúrgico. También se recomienda el tratamiento por parte del paciente en el cambio en el cambio de estilo de vida, sobre todo pacientes con miocardiopatía dilatada alcohólica, pues se recomienda el desuso de este tipo de toxicomanía, se les da orientación psicológica, tratamiento para pacientes que padecen algún tipo de adicción, alguna rehabilitación, pero ya cuando es más sintomática y está en estadios más avanzados, el tratamiento farmacológico que podemos emplear con ellos, pues son los diuréticos que van a reducir el exceso de líquido en el organismo y así disminuir nuestro volumen y ayudar un poco más a ese ventrículo a disminuir ese esfuerzo contráctil. Los vasodilatadores, sobre todo los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los ECA, van a relajar los vasos sanguíneos y van a ayudar a reducir la presión arterial. Los inotrópicos, sobre todo los digitálicos, que van a mejorar la acción de bombeo y van a normalizar el latido del corazón. También los bloqueantes cálcicos y los betabloqueadores van a normalizar el latido del corazón, sobre todo cuando son pacientes que ya presentan fibrilación auricular rápida y van a reducir el esfuerzo del músculo cardíaco. Recordemos que aquí lo que más buscamos es mantener
lo más reducido posible el esfuerzo y el estrés del músculo cardíaco para que pueda él lidiar con el exceso de volumen que va a estar recibiendo y darle un poco de ayuda a ese ventrículo para que lo pueda eyectar de la manera menos complicada posible, aunque siempre va a existir ese volumen residual en el ventrículo una vez que ya existe esta dilatación. Y también tenemos un tratamiento quirúrgico, que este va a depender de en qué nivel se encuentre el daño del corazón. Cuando ya el daño sufrido por el músculo cardíaco es mayor y ya no tenemos resultados favorables con el tratamiento farmacológico, pues se podría recomendar un trasplante cardíaco. Por supuesto que esto con todo lo que conlleva el protocolo de trasplante, ¿no? Que sean pacientes candidatos, ya sea dependiendo la normatividad de la institución, que esté en edad, sus antecedentes, el estado general en el que llega el paciente, podría, como método de contención, necesitar el apoyo de algún dispositivo de asistencia cardíaca mientras está en la lista de espera para la donación. Y en ciertos casos, el uso de estos dispositivos les puede dar tiempo para recuperar su función ventricular, y en ese caso, pues podría incluso eliminarse de esta manera la necesidad de un trasplante cardíaco. Cuando nosotros le disminuimos esa, ese esfuerzo a ese corazón mediante estos dispositivos implantables como los DEA, el corazón hay veces que puede llegar a volver a agarrar tonicidad. Recordemos que es un músculo, entonces esa tonicidad de de las paredes ventriculares se puede ir recuperando y puede ir agarrando fuerza porque nosotros le estamos dando un reposo o o una ayuda con estos dispositivos para que el corazón baje su nivel de estrés y de funcionalidad, pueda hacer que esa tonicidad se recupere y de manera progresiva, poco a poco, volver a tener la fuerza para que todo ese volumen extra que tiene se pueda eyectar de manera eh, correcta y poder darnos un gasto cardíaco óptimo. De esta manera, pues la parte del trasplante cardíaco quedaría desplazada y también puede que haya ocasiones en las que los pacientes necesiten plastías en los anillos valvulares o incluso cambios valvulares, ya sea mitrales o tricuspidios, por la deformidad que pueden llegar a tener estas válvulas al momento de que los ventrículos se estiran el anillo, deforman las valvas o incluso las cuerdas tendinosas llegan a estar afectadas y pues puede que requieran algún tipo de cambio valvular. Esto pues ya se hace de acuerdo a a la etiología de la miocardiopatía y también al estado clínico del paciente y de acuerdo a sus necesidades. Aquí abajo podemos ver el, un esquema un poco más anatómico de cómo se deforma nuestro corazón, y cómo es nuestro corazón normal. Les digo, se hace como una especie de esfera, ya no tiene su forma característica. Y este nivel de miocardiopatía dilatada es el que difícilmente se puede recuperar con apoyo farmacológico o con apoyo de dispositivos, este, de cualquier tipo. Este tipo de miocardiopatía es muy avanzada, ya requiere un trasplante cardíaco. Hay otro tipo de tratamientos, como lo son los tratamientos de soporte ventricular extracorpóreo, que me imagino se van a hablar de ellos a más detalle un poco más adelante. Pero ese tipo de tratamientos de soporte ventricular extracorpóreo son están siendo ya implementados aquí en México, no son tratamientos experimentales, por así llamarlos, ya son tratamientos más bien establecidos. No todas las instituciones cuentan con ellos, ya son en áreas cardiovasculares muy especializadas,
pero se están viendo muy buenos resultados a corto plazo con esos tratamientos. Es un tratamiento invasivo, lo conocen, no sé si seguramente vamos a hablar de él más adelante, como la terapia ECMO, las membranas extracorpóreas. Eso también nos ayuda muchísimo a darle un descanso al corazón, sobre todo el ventrículo, para que pueda tomar esa tonicidad y funcionar de nuevo. Eso sobre todo en la miocardiopatía dilatada por estrés, como Takotsubo, es uno de los tratamientos que se están empleando más actuales que hay hasta el momento, al menos aquí en México. Ay, creo que faltó una diapositiva. Y bueno, a todo esto, ¿qué pronóstico pueden tener nuestros pacientes? Pues en general el pronóstico de la miocardiopatía es desfavorable. ¿Y por qué es desfavorable? Porque ya llegan en un estadio donde, donde la insuficiencia cardíaca es ya muy avanzada, ya tienen mucho daño multiorgánico, ya esa función ventricular es muy poco salvable y desafortunadamente no hay mucha cultura de donación. Entonces es muy complicado que alguno de los pacientes que requieran un trasplante lo puedan obtener o lo puedan obtener en el tiempo y forma que lo necesitan. Entonces, esa es la principal causa por la cual puede llegar a ser desfavorable su pronóstico, pero actualmente con los regímenes terapéuticos actuales, pues ha mejorado, como cuáles, como los que les comentaba, los soportes ventriculares extracorpóreos, eso la verdad ha ayudado bastante a que aumente el buen pronóstico de los pacientes, claro, siempre y cuando se lleve de manera óptima ese tipo de tratamientos. También el uso de betabloqueadores o de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los cardiodesfibriladores implantables o las terapias de resincronización cardíaca han sido muy útiles, perdón, para poder ir aumentando los pronósticos más favorables para estos pacientes. Y un poco de estadística, tenemos que alrededor del 20% de los pacientes mueren el primer año de presentar miocardiopatía dilatada y a partir de entonces, pues la tasa de mortalidad asciende un 10% por año por cada año que cursen con este padecimiento. Aproximadamente entre el 40 y el 50% de las muertes son súbitas por una arritmia maligna o un evento embólico. El evento embólico es debido a la fibrilación auricular que pueden llegar a presentar los pacientes con miocardiopatía dilatada. Y el pronóstico es más favorable en las mujeres que en los hombres y en las personas de ascendencia africana, pues van a sobrevivir aproximadamente la mitad del tiempo que las personas de etnia blanca. Entonces, sigue siendo de mucho cuidado este tipo de padecimientos. Afortunadamente, ya con las nuevas terapias que se han ido implementando, pues se les puede dar un poco más de oportunidad a los pacientes y que ya no sea solo el trasplante cardíaco, pues la única opción de mejoría para ellos. Entonces, todo va a depender del estadio en el que asistan a atenderse, que generalmente siempre son en estadios ya muy avanzados, pero ya han aumentado más favorablemente la ayuda de los ventrículos con este tipo de terapias, sobre todo los cardiodesfibriladores implantables y las terapias de resincronización cardíaca han ayudado bastante a disminuir el estrés ventricular para que pueda recuperar un poco de su tonicidad y volver a tener la fuerza para aumentar su gasto cardíaco. Y bueno, eso sería todo por mi parte sobre el tema. Traté de darlo lo más resumido posible para que no sea tan redundante con las otras miocardiopatías. Y ya saben que si existe algún tipo de comentario o duda, con gusto la podemos responder o lo podemos
retroalimentar en cualquier momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, amiga, por tu excelente intervención. Y no sé si de los que estén presentes tienen alguna duda, alguna pregunta para Esmeralda. Bien, entonces, pues bueno, vamos a continuar, amiga. En cuanto tenga tu constancia, te la hago llegar lo antes posible. Muchísimas gracias de nuevo por tu intervención. Vamos a continuar entonces con la miocardiopatía, en este caso por estrés, que es la de Takotsubo. Bien, eh, pues bueno, vamos a tocar este tema el día de hoy. Me parece que ahí ya les aparece en la pantalla. Perfecto. Bueno, el famoso síndrome de Takotsubo, también conocido como miocardiopatía por estrés o también síndrome del corazón roto, es decir, estos tres nombres son sinónimos. Bien, ocurren durante la misma patología, ocurren con las mismas situaciones que pasa uno y otro. Bien, y tiene diferentes nombres, pues bueno, porque así lo han identificado en diferentes lugares del mundo, aunque pues cuando lo descubrieron, específicamente lo conocimos por primera vez como síndrome de Takotsubo. Bien, y ahorita vamos a platicar un poco acerca de esto. Eh, el síndrome de Takotsubo, la miocardiopatía por estrés, es una lesión miocárdica, es decir, una lesión del miocardio, del corazón, de la segunda capa del músculo del corazón. Bien, y esta lesión no necesariamente tiene datos de isquemia, es decir, puede venir acompañado de un proceso de un infarto, sí, pero no necesariamente va a aparecer con un infarto. ¿Listo? Es decir, estas, estos conceptos que ustedes ven ahí en lista, que ocupan muy poco espacio de la diapositiva, son muy importantes porque cada uno de estos puede llegar a generar lesión miocárdica de características de Takotsubo o por estrés. Bien, y tenemos como tal a la anemia. Bien, la anemia puede llegar a causar este tipo de problemas. La taquicardia ventricular, la falla, la falla cardíaca, ¿listo? La falla renal, el estado de shock o una hipotensión severa y la hipoxemia. Y vamos a hacer, digamos, un poco claros específicamente con cada uno de estos puntos. Y pues bueno, con la anemia, lo que nosotros tenemos que, van a decir, bueno, la anemia, ¿qué puede condicionar? Bueno, tú recordarás en anatomía y fisiología cardiovascular, cuando hablamos acerca de que pues el corazón transporta la sangre, ¿verdad? Primero desoxigenada del lado derecho, la transporta hacia las arterias pulmonares, el tronco de la arteria pulmonar, derecha e izquierda después, hasta que llegan a la membrana alveolo-capilar, realizan el intercambio gaseoso, ¿no? Sacamos CO2, introducimos oxígeno adentro del vaso sanguíneo, ¿no? Con la hemoglobina y los eritrocitos, y esta llega por las cuatro venas pulmonares, ¿verdad? Dos derechas, dos izquierdas, hacia la aurícula izquierda. ¿Listo? Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo a la aorta, primero a las coronarias y al resto del cuerpo. Ujú. Entonces, cuando hay anemia, nosotros vamos a tener una disminución de la cantidad de hemoglobina y de hematocrito.
¿listo? En sangre. Esto va a condicionar a que haya un menor intercambio eh, de gases, ¿listo? Y tengamos una hipoxemia, como dice al final, pero que esto se va a traducir, ¿no? De manera más importante en una hipoxia. Y el músculo del corazón, platicábamos también durante la parte del infarto de miocardio, dijimos que necesitaba mucho oxígeno, ¿cierto? Para funcionar, para que éste tuviera, no tuviera más bien problemas en el momento de hacer sístole y diástole. Cuando aparece este problema de la anemia, lo que pasa es que puede haber un shock, un golpe, digamos, de una respuesta al estrés adrenérgica, ya lo veremos más adelante, ¿listo? Y esta respuesta de estrés condiciona a que el corazón cambie su forma, ¿listo? Ahorita vamos a ver las imágenes de cómo cambia. Lo mismo pasa con la taquicardia ventricular. Digo, en este caso no tiene que ver con la sangre, vaya, pero a lo que me refiero de lo mismo pasa es que esta taquicardia ventricular que aparece, que puede ser polimórfica, no sostenida, pero que aparece de un momento, luego regresa el ritmo normal, luego vuelve a aparecer el ritmo de la taquicardia ventricular, puede generar una reacción de un estrés fisiológico tremendo, la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, bien, y entonces tener una respuesta excesiva a las catecolaminas y que se modifique la forma del corazón. ¿Listo? La falla cardíaca ni se diga. Bueno, ahí Esmeralda les platicó muy bien, de nueva cuenta con los mismos esquemitas que utilizamos, si ustedes recuerdan, para las clases de insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Con esos mismos esquemitas les volvió a explicar cómo es que pasa todo este proceso. Y habló de liberación de adrenalina y noradrenalina. Y también mencionó a la hormona antidiurética que sabemos que se llama vasopresina. Y también mencionó que se acumulaba líquido y que se retenía y que el sistema renina-angiotensina-aldosterona por medio de la angiotensina 2 y la aldosterona iban a generar cambios específicos a nivel del funcionamiento cardíaco. Todo eso aunado a un estrés fisiológico de cualquier tipo activa al eje, perdón, hipotálamo hipófisis adrenal y este libera grandes cantidades de cortisol que hace o sensibiliza que las catecolaminas puedan ser utilizadas. Bien, y entonces hay un estrés tremendo, ¿no? Por parte de la noradrenalina y la adrenalina, y la contracción del corazón de repente se hace muy fuerte, que de cierto modo rompen la forma normal del corazón, ¿no? Del ventrículo izquierdo, para ser específico. Y entonces cambia su forma y aparece una forma muy parecida a un takotsubo. De nuevo, ahorita vamos a ver la imagen. Bien, voy dando como una introducción. La falla renal pasa lo mismo. En una falla renal, el cuerpo detecta de una manera no correcta que hay poco líquido, que la presión arterial no es suficiente y entonces liberan renina. Ya hemos platicado cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activan de manera secundaria el eje hipotálamo hipófisis adrenal, se libera aldosterona, hormona antidiurética, cortisol y tenemos todo este proceso. Y esta falla renal aguda o falla renal crónica, ¿listo? Puede condicionar la aparición de una insuficiencia cardíaca aguda, pero puede ser por múltiples factores y uno de ellos es esta respuesta al estrés fisiológico generando un síndrome de Takotsubo. Bien, el estado de shock, que es básicamente una hipotensión más una hipoperfusión o solamente una hipotensión, bien, cualquiera de estas dos situaciones puede llegar a generar también respuestas al estrés, sobre todo aquellos tipos de choque, ya sea cardiogénico o obstructivo. Bien, porque a diferencia de los otros tipos de choque y específicamente hablando del choque distributivo, que se divide en tres tipos: séptico, neurogénico y anafiláctico, lo que generan es una vasodilatación severa. ¿Listo? Entonces no generan un estrés fisiológico de manera específica, bien, y es un poco más complejo que aparezca el síndrome de Takotsubo porque el proceso inflamatorio sistémico que ocurre en los tres tipos de choque que acabamos de mencionar, pues van a generar
que no haya una adecuada respuesta al estrés. ¿Listo? Entonces, por eso es que a veces en estos pacientes, como les acabo de mencionar, el último eh, la última cosa que podemos hacer con fármacos es administrar hidrocortisona. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la hidrocortisona es básicamente un derivado sintético del cortisol, bien, es casi idéntico y va a disminuir el proceso inflamatorio y aumentar la sensibilidad de los vasopresores y de los inotrópicos que en ese momento necesitamos para tratar de revertir el proceso inflamatorio sistémico de este paciente. Y entonces las catecolaminas lleguen a sus receptores correctos y tengan la función correcta. Ujú. Pero en el caso de los choques distributivos, de nuevo vuelvo a resumir, séptico, anafiláctico y neurogénico, esto no pasa usualmente. ¿Ok? ¿Qué más? La hipoxemia. La hipoxemia va a llevar, a final de cuentas, si hay poca cantidad de oxígeno en sangre, aunque esto quiero dejarlo bien claro, la anemia es que hay bajos niveles de hemoglobina y hematócrito y eso condicionan a una posible hipoxemia. Bien, pero la hipoxemia por sí sola quiere decir que hay buenos niveles de hemoglobina y hematócrito, pero no hay un adecuado transporte o difusión de los gases. Bien, entonces pudiera ser por un problema pulmonar, a lo mejor que no está realizándose adecuadamente un intercambio gaseoso y eso está condicionando a la hipoxemia. Esto también puede llevar a una alteración, a una respuesta al estrés fisiológico, al músculo del corazón y modificar su forma. ¿Listo? Entonces, este esquemita me gusta mucho porque viene todo lo que les acabo de platicar. Bien, de nuevo, hipoxemia, anemia, taquicardia ventricular, falla cardíaca, falla renal o enfermedad renal, hipotensión y shock. Bien, y además dice, ¿listo? Que todas estas se correlacionan con el aumento de troponinas, para ser específico, de enzimas cardíacas, pero que no hay evidencia miocárdica de infarto. Es decir, incluso el electrocardiograma pudiera llegar a tener cambios que nos hagan sospechar de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST, pero si el paciente lo meto a una sala de hemodinamia, ¿listo? Donde le puedan hacer un cateterismo coronario, bien, no van a encontrar lesiones al menos significativas. Es decir, el paciente, claro que puede tener lesiones, porque como platicamos en lo del infarto, pues ocurre el desarrollo del ateroma durante un tiempo específico de nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Pero las lesiones pueden ser significativas o no. ¿Qué es una lesión significativa? Por arriba del 50% de cualquier vaso sanguíneo. Bien, entonces esta lesión significativa no la van a encontrar en la gran mayoría de los casos que pueda condicionar a que haya datos clínicos de infarto de miocardio. Bien, y esa es la gran diferencia, porque además van a aprovechar, como no encuentran lesiones, van a aprovechar para hacer una inyección en el ventrículo izquierdo e iluminar, ¿no? La imagen específica del ventrículo izquierdo para poder encontrar la forma del Takotsubo en el ventrículo, ¿no? Y es decir, en ese momento diagnostican síndrome de estrés o de miocardiopatía por estrés o síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto. ¿Listo? Entonces, puede ser muy parecido a un infarto, pero no necesariamente va a venir acompañado del mismo. Bien, ahora vamos con una definición un poco más sencilla, creo yo. Es una afección cardíaca aguda típicamente inducida por estrés emocional o físico, que afecta principalmente a mujeres postmenopáusicas y es clínicamente indistinguible del infarto de miocardio. De nuevo, la clínica va a ser la misma, es decir, el paciente va a llegar con dolor torácico, dolor opresivo, con el signo de garra, ¿no? Agarrándose el pecho, con sensación de muerte súbita inminente, ¿bien? Con estrés, con ansiedad, va a llegar con falta de aire, te va a decir que es el dolor más fuerte que has sentido. ¿Listo? Se puede irradiar el dolor a la mandíbula, a la espalda, a los brazos, al epigastrio, bien, idéntica la clínica al infarto de miocardio,
pero cuando se realiza el estudio específico para la corrección de las lesiones, no tiene lesiones el paciente en las coronarias. ¿Listo? La lesión es directamente en el músculo del corazón y esa es la gran diferencia. ¿Listo? Ahora, les platico un poco y vamos a adentrar más adelante de por qué Takotsubo. El Takotsubo es una trampa, un jarrón, una vasija, que es una trampa para pulpos que utilizan en Japón. Bien. Y entonces hicieron un estudio hace muchos años, ahorita lo vamos a ver, en donde encuentran este tipo de incidencias que antes no pasaban y que todos sospechábamos que era infarto de miocardio. Y entonces, antes de que existieran los stents y que estuvieran accesibles, pues para alguna cantidad de personas, pues solamente existía la fibrinólisis. Y a estos pacientes que llegaban con la sintomatología del infarto, listo, los fibrinolizaban, ¿sí? Con altos riesgos de que hubiera hemorragias intracraneales, listo, y subaracnoideas, de intestinos, ¿no? De la propia aorta, del propio corazón, ¿bien? De que existieran diferentes tipos de hemorragias. Y entonces no le daban al tratamiento porque pues ya no sabían qué más hacer. Digo, se basaban en tratamiento para el paciente infartado y pues obviamente la mortalidad de esta persona aumentaba porque no fue tratado de manera correcta. Bien. Después se fue identificando un caso, dos casos, tres casos, y esto llamó la atención, ¿no? De estos médicos japoneses, para ser específico también, y pues hacen un estudio y detectan que este tipo de pacientes tuvieron una respuesta al estrés, primero físico, ¿no? O sea, un estrés físico que condicionó que pasara algo. Es decir, que el corazón, el ventrículo izquierdo, cambiara de forma. ¿Listo? Y el ventrículo izquierdo, para ser específico, es como un cono, literalmente. Si tú lo ves de arriba hacia abajo, se ve redondo, pero tiene una punta. ¿Listo? Entonces, cuando cambia el corazón, su estructura anatómica se ve como esta vasija. Aquí redondo, sí, pero después aquí como que se comprime y luego está inflado y ya no se ve con punta, ¿no? Sino ya se ve, digamos, chato. Bien, ahorita les voy a mostrar unas imágenes para que vean que cómo cambia, ¿no? La anatomía del corazón. Esto es reversible, claro, pero hay que poderlo identificar. Bien, entonces, lo que les decía, en 1990, es decir, tampoco es que tengamos 100 años estudiando Takotsubo. Tenemos 33 años estudiando el síndrome de Takotsubo y eso tampoco tanto, ¿verdad? Porque vean, Sato y colaboradores en Japón en 1990 denominan a esta entidad como el síndrome de Takotsubo. Después del año 2000, es decir, 10 años después, se clasifica como una miocardiopatía por estrés. Se tardaron 10 años en determinar qué era lo que realmente causaba el Takotsubo. ¿Listo? Y cuando la denominan por estrés, ¿listo? En el año 2000 dan una cátedra, ¿no? Y explican que no solamente es un estrés físico, es decir, no solamente por el infarto de miocardio, la falla cardíaca, la angina, las arritmias, la hemoglobina o la anemia, vaya, la hipoxemia, no, no solamente eso causa este problema, el estrés físico o estrés emocional. Cualquiera de los dos tiene una respuesta, una repercusión a nivel del sistema nervioso, ¿listo? Central, y el sistema nervioso central conecta para la liberación de hormonas en el hipotálamo, la hipófisis y después el sistema nervioso simpático y parasimpático que estimula primero el simpático en la liberación de el cortisol, ¿listo? Y también de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. Bien, y este exceso de, de, de niveles de adrenalina, noradrenalina y cortisol al mismo tiempo generan este proceso. Bien, platicábamos en el infarto de miocardio. ¿Se acuerdan que dijimos que
antes de que la mujer tuviera su etapa eh, menopáusica o estuviera en el climaterio incluso, ¿listo? Se infartaban 3 hombres por cada mujer, ¿bien? Y es muy parecido el índice, vaya, hombre-mujer, en cuanto a cardiopatías en general, en todas las cardiopatías. Es decir, de los 30 a los 50 años alrededor, ¿bien? Hay más enfermos cardiovasculares hombres, ¿listo? De los 50 en adelante se igualan. Es decir, por cada hombre hospitalizado de más de 50 años, hay una mujer hospitalizada de más de 50 años. Bien, por una cardiopatía. Y es en general. Bien. Y lo mismo pasa con el síndrome de Takotsubo, ¿no? La gran mayoría de los Takotsubos diagnosticados en general son mujeres, 80% son mujeres. Y son mujeres postmenopáusicas. ¿Listo? Es decir, ya no están produciendo ni liberando estrógenos. Y esto condiciona que haya, pues, respuestas no adecuadas al estrés fisiológico, ¿no? Como los estrógenos los limitaban. Importante de nuevo. Vean, y aquí en este esquemita está esta representación. En teoría, este sería el ventrículo izquierdo, ¿no? En la imagen, aquí vemos a la arteria aorta, ¿listo? Y vean cómo se hace literalmente como una vasija, ¿no? Disminuye el tracto de salida del ventrículo izquierdo y el resto del ventrículo izquierdo se vuelve redondeado. ¿Listo? Entonces, aquí volvemos a ver, ¿no? Aquí hay una entrada, digamos, al ventrículo izquierdo, disminuye para el tracto de salida que está aquí al ladito y después el corazón se hace como una vasija, se vuelve redondeado. Bien, aquí tenemos una imagen ya totalmente real. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Mimetiza clínicamente con un síndrome isquémico coronario agudo. ¿Listo? Eso es un SICA, síndrome isquémico coronario agudo. Ausencia de lesiones coronarias significativas responsables del cuadro clínico, que ya lo hemos mencionado con anterioridad. Alteración paradójica de la motilidad ventricular transitoria. ¿A qué se refiere? Que cuando el ventrículo haga sístole y diástole, no se va a mover de la manera correcta. Va a haber una alteración paradójica, que quiere decir que va a haber una zona que genere más contracción y va a haber otras zonas en donde puede que haya o puede que no haya contracción. Y si existe, va a ser disminuida. ¿Listo? Entonces, aquí que se va a ver alterado la sístole del corazón. Bien, es una situación estresante, de nuevo, fisiológica o emocional, la que nos puede llevar a esto. Y yo les puedo decir que a partir de después del año 2000, se determinó que no solamente el estrés, digamos, negativo, ¿ok? Es lo que puede llegar a causar un síndrome del corazón roto, ¿no? Que además le pusieron ese nombre de síndrome del corazón roto haciendo alusión a cuando te rompen el corazón, ¿bien? Porque puede llegar a pasar, es decir, hay casos totalmente registrados que terminaron una relación, se divorciaron, estuvieron en algún momento, etcétera, etcétera, de esta parte emocional y les dio Takotsubo. ¿Listo? Entonces, por eso también le pusieron síndrome del corazón roto y de ahí también viene toda esta parte del estrés emocional y todo eso. Bien, pero además, les decía, quedó demostrado que por una situación que te haga muy feliz, también tienes una liberación excesiva de cortisol, una liberación excesiva de adrenalina y de noradrenalina, y algo que te haga extremadamente feliz también te puede causar una miocardiopatía por estrés. ¿Listo? O del corazón roto. Es una enfermedad infradiagnosticada en todo el mundo, ¿no? Literalmente. O sea, a veces no lo vamos a poder diagnosticar del todo y sobre todo si no hay experiencia en cuanto a las personas que se encuentran en los estudios de imagen, pues no nos van a poder apoyar muchísimo a poder diagnosticar este, esta enfermedad. Bien, las mujeres, vean de nuevo aquí, decía alrededor del 80%. En este otro estudio, que es una guía de práctica clínica del 2020, dice que el 90% de todos los casos son mujeres postmenopáusicas. La edad promedio en la que aparece este síndrome de Takotsubo, pues es entre los 60 y 70 años, es decir, hay más personas en esta edad que ocurre. Eso no quiere decir que personas más jóvenes o incluso mujeres premenopáusicas, ¿listo? No lo sufran, ¿bien? Solo que en menor cantidad.
¿bien? Pero sí puede llegar a pasar. Avanzó del 2 al 7,8% durante y después de la pandemia. Es decir, antes de la pandemia teníamos, de COVID, para ser específico, teníamos un 2% de diagnósticos de enfermedades cardiovasculares relacionadas a el síndrome de Takotsubo. Después de la pandemia y durante la pandemia misma, la incidencia se elevó hasta el 7,8%. ¿Qué nos está dando a entender? Que el COVID, como generaba un proceso de estrés fisiológico, podía llegar a causar síndrome de Takotsubo. Bien, los ingresos en urgencias con clínica o sintomatología, vaya, de síndrome isquémico coronario agudo es lo más común que nos vamos a poder encontrar, ¿listo? Y el 2%, ahora sí, el 2% de todos los ingresos que nosotros tengamos en algún momento en un servicio de urgencias con datos clínicos de COVID, perdón, de síndrome isquémico coronario agudo, listo, ese 2% serán Takotsubos. Entonces, de cada 100 pacientes que tú tengas de ingreso con Zika, dos van a ser Takotsubos, por dar un número en específico. Bien, ahora, eh, 10% si solo se consideran mujeres. Entonces, si solo cuentas 100 ingresos por Zika que sean mujeres, 10 de esas 100 serán síndrome de Takotsubo. ¿Listo? Ahora, la mortalidad inicia de 3 a 5% y se asocia con la aparición de arritmias, insuficiencia cardíaca, rupturas, ¿no? A nivel cardíaco y eventos tromboembólicos. Entonces, no viene sola, ¿no? Sino también va a causar otras situaciones o las otras situaciones por la respuesta fisiológica van a causar el Takotsubo. Ahora, vean, la mortalidad no es tan alta, ¿bien? Pero el detalle está que no lo podemos identificar y que el paciente desarrolle insuficiencia cardíaca antes de lo que se tenía, digamos, estipulado por su enfermedad de base, etcétera. Bien, o sea, es decir, le puede llegar un síndrome de Takotsubo y aumentar la gravedad de su insuficiencia cardíaca y entonces allí sí tener complicaciones. Bien, sin embargo, por sí sola no tiene una alta mortalidad e incluso es reversible. ¿Listo? Bien. Y aquí les dejamos un GIF más o menos de cómo es que late un corazón roto, ¿no? Aquí vemos al corazón normal, ¿listo? Vean cómo es la forma de los ventrículos y luego vean este, ¿listo? ¿Notaron la diferencia? Aquí se contrae primero abajo y luego hacia arriba, ¿listo? Y aquí abajo, pues prácticamente no se mueve y donde se mueve más es esta parte que forma literalmente la vasija, ¿no? O sea, donde está más disminuido porque ahí es donde tiene una adecuada movilidad. Al resto, nosotros le llamamos hipocinesia, ¿listo? Hipocinesia del ventrículo izquierdo, ¿ok? Entonces, así literalmente se vería, ¿no? En un esquemita bastante animado, pero la fisiopatología es lo más importante, porque como se los comenté, esto va a depender de un estrés físico o emocional y va a depender también del eje hipotálamo hipófisis adrenal junto con pues el sistema cardiovascular. Pero este eje hipotálamo hipófisis adrenal pues va a ser estimulado, va a estar alterado, vaya, cuando aparezca este estrés, que dijimos que puede ser eh, un estrés negativo por una tristeza enorme, por una situación de enojo, vaya, por una situación emocional tremenda, ¿listo? Tanto negativas como positivas, ¿listo? O puede ser que hayas tenido una insuficiencia cardíaca, bien, que haya tenido un estrés fisiológico porque hiciste ejercicio con insuficiencia cardíaca, hubo una liberación excesiva de catecolaminas y por lo tanto, ¿no? El resultado del síndrome de Takotsu. Pero básicamente, ¿no? De nuevo, aquí está la estimulación del sistema nervioso, bien, con la activación de la glándula suprarrenal para la liberación de estas hormonas, que es la epinefrina, generando una vasoconstricción severa, aumentando la presión arterial y por lo tanto también la dificultad, la poscarga, ¿no? Que tiene que vencer ese corazón
Y además, ¿no? La misma norepinefrina va a atacar directamente al músculo cardíaco, generando en algunas de sus células una contracción tan severa que hace que se espasmen, entre comillas. Bien, lo voy a traducir con un ejemplo un poco más sencillo, y es como si al corazón le diera un calambre. Bien, entonces, si alguna vez te ha dado un calambre, tú sabes que hay una estimulación, en este caso, digo, es por una situación distinta, pero a lo que quiero que te imagines es cómo va a ocurrir ese espasmo. Entonces, te ha dado un calambre y te dio en la pierna. Bien, ¿por qué? Porque a lo mejor hiciste un movimiento, ¿no? Lo forzaste demasiado, una hiperextensión, a lo mejor de tus piernas, y hubo una reacción muscular rápida que te obliga a doblar la pierna. En este caso es el calambre. ¿Listo? Pero eso te deja ahí la pierna espasmada pues unos segunditos. ¿Listo? La tienes que empezar a mover y etcétera, etcétera, para que se pase. En el caso del corazón, llega la norepinefrina, ataca directamente las células musculares del corazón y las espasma tanto, ¿listo? Que dejan de moverse y se mueven, o bueno, se mueven ligeramente para cambiar su forma, pero ya no pueden terminar su contracción, ¿listo? Eso condiciona a que el corazón por dentro, bien, cambie su estructura anatómica. Ujú, y haya una estimulación del endocardio hacia el miocardio, ¿listo? Y del pericardio hacia el miocardio, es decir, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, con estímulos beta adrenérgicos. Está espasmado. Por eso condiciona, ¿no? La aparición de esta forma específica de vasija de Takotsubo. Bien. Y esto, pues obviamente va a generar que tengamos problemas, sintomatología de infarto de miocardio, dolor precordial, todo esto que ya hemos platicado, disnea, etcétera. Bien, y hasta que no se hagan estudios de imagen específicos, con un ecocardiograma sería más que suficiente para poderla diagnosticar. Bien, pero si no lo hacemos, entonces hasta que el paciente entre a cateterismo se darían cuenta. ¿Listo? Vemos aquí formas distintas, ¿verdad? Que pueden, eh, eh, digamos, aparecer durante este proceso. Y tenemos aquí específicamente que en la fase uno, pues nosotros podemos tener solamente un cambio a nivel del ventrículo izquierdo, ¿listo? Depende también la anatomía específica del ventrículo izquierdo de base, ¿no? Del paciente, si está bien, si ya está grande, si ya está dilatado, etcétera, ¿listo? Porque puede llegar a aparecer, pues tendrá diferentes formas, ¿no? Pero después, si esto no se cuida, no se mejora, o el estrés fue demasiado intenso, entonces no solamente cambia el ventrículo izquierdo, también el derecho. Bien, lo más común es que solo sea el ventrículo izquierdo, ¿listo? Pero si la situación es muy, muy estresante, si la situación es muy, muy grave, puede ser que los dos ventrículos sufran esta condición. Y entonces sí tener más complicaciones, una falla cardíaca inminente, probablemente datos de choque cardiogénico y el paciente estará grave en ese momento. ¿Por qué? Porque los dos ventrículos no funcionan en ese momento, ¿no? De la manera correcta. Y hasta que se libere este espasmo que les he platicado, pues no van a funcionar de la manera correcta. ¿Listo? Entonces, eso es importante. ¿Por qué miocardiopatía? Porque cambia la forma del músculo cardíaco, ¿no? La forma normal de ese músculo cardíaco. En la otra dijimos que se dilataba, ¿bien? Se dilataba. En otra, que se llama restrictiva, crece el ventrículo, ¿listo? Hacia adentro. También es conocida como hipertrófica, ¿no? Y de ahí, bueno, ahí hay divisiones entre la hipertrófica y sale una que se llama restrictiva. El músculo crece y la cavidad se hace muy pequeña, ¿bien? Pero en Takotsubo el músculo no crece. Lo que pasa es que el estrés le genera como si fuera un calambre, ¿vale? De nuevo, para hacerlo más sencillo, y modifica la forma del ventrículo, causando que este no pueda funcionar bien. Y lo que nos comenta aquí Marta, no. Las extrasístoles pudieran ser por las arritmias ventriculares. Es decir, eh, las extrasístoles, ¿listo? Pudieran llegar a causar síndrome de Takotsubo, pero no al revés. Bien. Eh,
Las extrasístoles ventriculares, para ser específico, porque también hay extrasístoles auriculares, las ventriculares son arritmias ventriculares y son precursoras de, en este caso, la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. ¿Listo? Entonces, tendríamos que ver cuál es el origen de estas extrasístoles y probablemente en algunos casos o en la gran mayoría sea un déficit de magnesio o de potasio, ¿listo? Que esté causando la aparición de estas extrasístoles. Pero en algunos otros casos no, es porque el músculo no funciona bien o hay focos ectópicos literalmente que están generando su propio impulso y aparece una extrasístole. Bien, pero las extrasístoles son precursoras de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y dijimos que las arritmias ventriculares sí podían causar Takotsu. ¿Listo? Aquí no es una extrasístole porque el ventrículo no es que cambie su forma de generar un latido. Lo que va a pasar, eh, eh, vaya, o sea, en cuanto a frecuencia y demás, lo que va a pasar es que va a latir diferente, pero al mismo tiempo que el ventrículo derecho, al mismo tiempo va a latir el ventrículo izquierdo y van a ir con una frecuencia establecida y demás. ¿Que puede venir acompañado de arritmias? Sí, también puede venir acompañado de arritmias, porque una de ellas es la que la causa. ¿Listo? Pero lo más común es que no sean solo extrasístoles. Bien. Y bueno, dentro de todo esto que les he platicado, para ser específico, bien, pues vamos a tener un mecanismo que envuelva, que influya en esta fisiopatología del síndrome de Takotsubo. Para ser específico, listo, con este esquemita, pues aquí nos dice que hay una tormenta simpática central, ¿no? Es decir, hay algo que está sobreestimulando el sistema nervioso simpático. La señal del hipotálamo a la hipófisis, de la hipófisis a la glándula suprarrenal, ¿listo? A eso se refiere. Tenemos también, además, es decir, a nivel central, ¿no? Es decir, sistema nervioso central, pero también tenemos que puede haber una tormenta simpática periférica, es decir, una estimulación de manera periférica del sistema nervioso simpático, ¿no? Lo mismo, mandando señales para la activación del hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Bien, pero también pudiera ser que tengamos una lesión ventricular que esté afectando sobre todo a la precarga, bien, eh, no, perdón, a la poscarga, perdón, aquí la traducción. ¿Listo? Una situación que esté afectando a la poscarga de mi ventrículo izquierdo que le esté generando un estrés al ventrículo izquierdo, ¿listo? Más dificultad para poder expulsar la sangre. Entonces, si eso pasa, va a liberar señales o va a mandar una señal para la liberación de catecolaminas y que éstas lleguen y le ayuden al ventrículo izquierdo. Bien, usualmente. Pero puede llegar a generar, ¿no? Todo lo que hemos platicado anteriormente. Entonces, estas tres situaciones donde el ventrículo izquierdo tiene que aumentar su fuerza porque hay una poscarga muy elevada, ¿bien? Donde hay una sobreestimulación por una tormenta simpática central o una tormenta simpática periférica, ¿listo? Lo que van a hacer las tres situaciones es activar, ¿no? Una respuesta inotrópica negativa, ¿listo? Señalizada por las catecolaminas. ¿Por qué? Porque van a ser en exceso estas catecolaminas de nuevo y van a bloquear la función del ventrículo, generando que se deforme, que cambie su forma por algún tiempo y listo, y que no pueda hacer una contracción lo más normal posible. Pero además va a venir acompañada de vasoespasmo multivaso, ¿no? Es decir, en múltiples vasos sanguíneos a nivel sistémico vamos a tener vasoespasmo y sobre todo las coronarias, ¿bien? Y puede también desarrollar en algunas partes del cuerpo una disfunción microvascular, donde estas arteriolas, capilares y vénulas, ¿no? En conjunto, no van a funcionar de la manera correcta, por lo tanto, va a haber una vasoconstricción, ¿no? Porque hay muchas catecolaminas, ¿listo? De nuevo, adrenalina y noradrenalina que van a causar vasoconstricción. Entonces van a estar en grandes cantidades en estos sitios específicos, ¿listo? Y esto va a condicionar a que además el corazón no pueda ser bien perfundido,
¿no? Que sus coronarias también se vean afectadas. Por lo tanto, generando así la sintomatología del infarto de miocardio, ¿no? Este dolor torácico, ¿listo? Opresivo, que se irradia hacia la mandíbula, la espalda, los hombros, brazo derecho, brazo izquierdo, hacia el epigastrio, etcétera, ¿listo? Va a ser muy común, por eso es que va a aparecer, ¿bien? Pero además va a haber una respuesta inflamatoria porque obviamente el corazón va a modificar su forma, ¿no? Esto va a tener repercusiones en cuanto a una respuesta inflamatoria, pero va a tratar de ser controlada pues con esta liberación del cortisol, ¿no? O sea, en teoría también el cortisol nos va a ayudar a mediar eh, eh, pues todas las máximas complicaciones que se pueden generar en Takotsubo, ¿listo? Y esto que sí puede generar, ¿verdad? Entonces, esto sí puede generar que haya algún proceso de prolongación o alargamiento, ¿bien? De el QT. El QT es en el electrocardiograma, desde donde inicia el QRS hasta donde termina la onda T, ¿bien? Eso es el famoso QT. Entonces, si este se alarga, corremos mucho riesgo, ¿verdad?, de que continúe la aparición de arritmias ventriculares. ¿Listo? No solamente de extrasístoles, sino de taquicardia ventricular, ¿bien? Fibrilación ventricular. ¿Listo? Entonces pueden aparecer estas grandes arritmias que además son letales y que además tendríamos que tratar con algoritmos de paro cardiorrespiratorio, sobre todo si no tiene pulso. Bien, ahora, ¿qué factores de riesgo? De nuevo, aquí tenemos depresión, ¿no? Noticia de la muerte de un ser querido, está muy documentado. Síndrome del corazón feliz, lo que les decía, una respuesta un poco que no nos esperábamos hace unos años, ¿no? Pero que está bien documentada. Un accidente automovilístico, una hemorragia cerebral, pudiera tener una liberación excesiva de catecolaminas y traernos muchas complicaciones. Bien, un evento vascular cerebral, isquémico incluso, un asma, ¿no? El paciente que tenga asma puede llegar a condicionar esto porque pues va a tener respuestas adrenérgicas de manera distinta, vaya, pero además el tratamiento del paciente con asma pues es un estimulante beta adrenérgico, ¿no? Usualmente, que es el salbutamol en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces esto también pudiera llegar a generar una respuesta al estrés y posiblemente un Takotsu. Neumonías, feocromocitomas y sepsis. Bien, la sepsis pudiera llegar a generar el Takotsubo. Bien, aunque en menos casos, pero lo pudiera llegar a generar. ¿Listo? Lo que hemos platicado hace rato de que usualmente este es un choque distributivo que genera una vasodilatación severa, por lo tanto hay una disminución de la poscarga. Bien, o sea, el ventrículo en realidad no tiene mucho que vencer en un choque séptico. Se daría por una situación distinta, pero eh, más bien no en un choque séptico, en una sepsis pudiera darse. Bien, pero en un choque séptico es muy difícil. Y bueno, aquí está esta infografía, me gustó mucho, ya es un poco viejita, ya tiene sus años, pero pues es importante, ¿no? Nos ponen una imagen literalmente de un corazón totalmente roto, ¿no? En donde, pues bueno, nos dan a entender qué es lo que puede llegar a pasar. Y en realidad no es que pase esto literalmente, ¿no? Sino que cambia la forma del ventrículo izquierdo, generándonos así, pues, un problema importante a nivel muscular. De nuevo, es indistinguible del Zika, dolor torácico en 75% de los casos. Viene con disnea, síncope, edema agudo de pulmón, choque cardiogénico, estos dos últimos en las situaciones más críticas, ¿no? El edema agudo de pulmón, igual si no es tratado de la manera correcta, va a evolucionar en choque cardiogénico. Bien, entonces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Obviamente el choque cardiogénico va a evolucionar en un paro cardiorrespiratorio y puede ser, en el caso de los hombres, que estén asintomáticos, es decir, que no presenten alguna alteración específica o un dato muy claro que incluso a ellos o a nosotros nos haga pensar que tenemos la enfermedad. Entonces, esto es de peor pronóstico, porque si en este caso el hombre,
del sexo masculino, listo, no identifica en qué momento le dio un síndrome de Takotsubo, pues a lo mejor le pueden dar tres o cuatro y al cuarto pues morirse literalmente, ¿no? Porque sí se puede ahí generar un proceso más grave, ¿listo? Digamos que esa es la diferencia. Por ejemplo, lo contrario de los infartos, ¿no? La gran mayoría de los pacientes sintomáticos son hombres, ¿listo? Y la gran mayoría de los pacientes asintomáticos, pues son las mujeres. Entonces, en el infarto tenemos lo contrario, ¿no? Quien corre más riesgo es la mujer porque usualmente no se da cuenta cuando se infartó, porque tuvo menos dolor, porque a lo mejor lo dejó pasar, porque a lo mejor por cuestiones sociales, culturales, etcétera, pues no es bien visto que este, vaya, que refleje dolor o tenemos ese pensamiento de que las mujeres aguantan más el dolor que nosotros, que lo toleran más. Entonces, todo eso influye, ¿no? Hay estudios que lo demuestran, pero a lo que voy es que muchas veces sí pasan asintomáticas en más cantidad que los hombres y aquí se revierte, ¿no? Es decir, aquí los hombres son los que son asintomáticos y por lo tanto peor pronóstico. Bien. Eh, pasa pues prácticamente todo esto, pero vamos a repasarlo, ¿no? Esta tablita dice disfunción transitoria del ventrículo izquierdo con hipoquinesia. Esto lo escribieron en España. Esto es un artículo español, entonces en realidad se dice hipocinesia, bien, para que no haya como confusión en algunos términos. Hipocinesia, se mueve muy poco, vaya, el ventrículo izquierdo. Asinesia es que no se mueve, ¿listo? Y disinesia, bien, o disquinesia, como dice ahí, listo, es que se mueve de manera distinta, ¿no? Que no va coordinada, es decir, no se va a contraer primero el ápex, ¿listo? Y luego el resto del ventrículo, sino primero arriba y luego el ápex, ¿bien? Y eso es una disinesia, es decir, algo que no está bien, que va descoordinado. Expresada como balonamiento apical, de nuevo, que se vuelve redondeado, medio ventricular, basal o focal. Es decir, podemos encontrar diferentes tipos de Takotsubo y se recuerdan las imágenes hace ratito, cambiaba de formas, ¿verdad? El ventrículo. Puede existir compromiso del ventrículo derecho en algunos casos y la anomalía en la motilidad parietal habitualmente excede la distribución vascular epicárdica de una arteria coronaria. Esto es lo que platicábamos también de que probablemente por la modificación en la estructura anatómica de ese corazón, pues la coronaria no se perfunda de manera correcta. Bien. Desencadenantes emocionales, físicos o combinados pueden preceder al síndrome, pero no es obligatorio que pasen realmente, ¿no? Dijimos que la anemia, una arritmia, etcétera, pueden llegar a ocasionarlo sin necesidad de estar en conjunto con desencadenantes emocionales. Los desórdenes neurológicos, listo como un accidente cerebrovascular, como pacientes con convulsiones, por ejemplo, y el feocromocitoma pueden desencadenar el síndrome de Takotsubo. Las nuevas alteraciones electrocardiográficas las vemos reflejadas en una elevación o depresión del segmento ST, lo cual dificulta el diagnóstico de esta enfermedad. Inversión de la onda T, que también lo dificulta, pero a diferencia de la gran mayoría de los infartos de miocardio, van a venir con una prolongación del intervalo QT y allí es donde nosotros vamos a poder tratar de inferir de que es un síndrome de Takotsubo y no un infarto. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en el infarto vimos un electro que tenía su línea isoeléctrica del segmento ST por arriba de lo normal y uno que lo tenía por debajo? Pues si solo vemos eso, consideramos que es un infarto de miocardio. Bien, pero si nosotros medimos el intervalo QT, que en adultos debe ser de menos de 470 milisegundos, menos de eso debe de medir. Entonces, si mide menos de eso, estamos normal, ¿no? En un QT normal de 300 a 470, ¿listo? Milisegundos y es un QT normal. Pero si este mide más de 470 milisegundos y además viene acompañado, dijimos, de elevación o depresión del segmento ST, hay que sospechar, ¿bien? Y hay que descartar, porque pudiera ser un síndrome de Takotsubo y entonces, si no lo atendemos a tiempo, pues el paciente va a desarrollar una insuficiencia cardíaca, pues prácticamente para toda su vida, ¿no? O el resto de su vida.
Elevación moderada de biomarcadores cardíacos como las troponinas y la creatincinasa. Puede ser la creatincinasa, vaya, normal, ¿no? Y la creatincinasa fracción MB es las que se van a elevar principalmente, y un aumento significativo del péptido natriurético cerebral, del BNP. ¿Se acuerdan que platicábamos en insuficiencia cardíaca la semana pasada? Entonces, aquí los biomarcadores no van a ser específicos, ¿verdad? Porque me está liberando biomarcadores cardíacos propiamente, es decir, de infarto de miocardio, pero también tengo biomarcadores de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Listo? Entonces, los péptidos natriuréticos y además las troponinas. Esto me da a sospechar que es un Takotsubo. Bien. Eh, la presencia de edema em, agudo, cardiogénico, pues significativa, no excluye el diagnóstico de síndrome de Takotsubo. Bien. Perdón, es enfermedad arterial coronaria. ¿Listo? Es decir, si el paciente tiene enfermedad arterial coronaria, haya una arteria coronaria tapada, no quiere decir que no siga sospechando del Takotsubo. Bien, dijimos que eran el menor de los casos, pero que sí pudiera llegar a presentar, ¿no? O sea, sí pudiéramos llegar a tener una arteria ocluida significativamente por arriba del 50%, pero que no necesariamente sea un infarto de miocardio. ¿Listo? No existe evidencia de miocarditis infecciosa. Se recomienda utilizar resonancias magnéticas si es que sospecháramos de una miocarditis infecciosa, y afecta predominantemente a mujeres en la posmenopausia, ¿no? Que ya lo hemos comentado en bastantes ocasiones durante esta presentación. Entonces, todo esto es lo que tenemos que manejar, ¿no? En este paciente con síndrome de Takotsubo. Aquí les dejo esta imagen que también me gustó mucho porque son todas las situaciones físicas y emocionales que generan estrés. Bien, y entonces tenemos sangrado o hemorragia cerebral, tenemos un stroke o un EBC isquémico, tenemos epilepsia, tenemos migraña, tenemos contusiones, tenemos aneurisma o rupturas de aneurisma. Listo, a nivel cerebral. A nivel pulmonar tenemos exacerbación de EPOC, vemos que aquí están sus siglas en inglés. Listo, ataque de asma, neumonía, bronquitis, embolismo pulmonar, ¿listo? O un espasmo laringio, pueden ocasionar estrés y un riesgo de Takotsubo. Bien, sangrado gastrointestinal, enfermedad de Crohn o una exacerbación de la enfermedad de Crohn, eh, una, una hernia, bien, a nivel, vaya, del tracto gastrointestinal, pudiera generar una situación estresante física. El feocromocitoma, urosepsis o la urolitiasis también pudieran llegar a generar. Sobre todo estas dos últimas, bueno, en general las tres porque pueden generar falla renal, ¿bien? Y entonces generar un estrés a nivel cardíaco, ¿listo? En el caso de las mujeres, para ser específico, este, sangrado vaginal propiamente y em, el dar a luz, parir, ¿listo? Podría llegar a generar también un síndrome de Takotsubo. eh, el cáncer o el este, quemo- quimioterapia, perdón, sí dice quimioterapia, listo, pudieran llegar a generar Takotsubo. La influenza, sepsis, peritonitis y algunas otras infecciones, y aquí ya le agregamos, pero todavía en este entonces de esta imagen no estaba el COVID, entonces aquí le vamos a agregar pues, COVID-19, pueden llegar a generar Takotsubo, fracturas, cirugías, anestesia y administración de catecolaminas, es decir, un paciente en estado crítico le podemos llegar a generar Takotsubo si no controlamos adecuadamente las dosis de las catecolaminas. ¿Listo? Mucho ojo con eso. Y en cuestiones de lo emocional, pues la depresión va a ser lo principal, general, siempre, pero vean, intentos de suicidio, eh, divorcios, eh, este, des- eh, desorden por estrés postraumático, bien, o enfermedad por estrés postraumático. Listo, que también eso es importante en muchas situaciones. Y el estrés postraumático puede ser porque lo asaltaron, porque tuvo una ruptura, por una pérdida familiar, porque estuvo en un sismo, vio cómo se cayó un edificio,
porque estuvo en un huracán, ¿no? Y vio todo lo que pasó en el huracán y eso le genera estrés postraumático, ¿listo? Eso puede llegar a generar Takotsubo por la liberación básicamente continua de catecolaminas y cortisol, ¿listo? Eh, ¿Qué más aquí de importancia? La hospitalización, ¿no? En algunos casos hay pacientes que tienen el síndrome de la bata blanca, ¿no? Y que ven cualquier persona vestida de blanco y se bloquean, se ponen nerviosos, ansiosos, etcétera, ¿no? Sube su presión arterial, hay liberación de catecolaminas, entonces todo eso puede llegar a generarlo. Eh, un nuevo trabajo, ¿listo? Por los nervios, por la ansiedad que se tiene para un nuevo trabajo, o lo contrario, ¿no? La pérdida del trabajo puede llegar a generar el retiro. Vaya, hay personas que se jubilan y que les da Takotsubo y que a veces no lo pudiéramos entender, ¿no? Porque dices, pues ya vas a descansar, ya vas a estar más tranquilo, pero pues hay personas que no lo ven de esa manera y les da Takotsubo, ¿no? O les puede dar Takotsubo. Eh, una pérdida importante de dinero, ¿no? También pudiera ser, una muerte de un miembro de la familia, la muerte del compañero, de vida, la eutanasia o incluso la muerte de una mascota, ¿listo? También nos pudiera llegar a ocasionar este problema. Y pues obviamente, en este caso ya me voy a pasar a las cuestiones positivas porque si no son un buen, pero veamos un síndrome del corazón feliz, pero termina en un Takotsubo también, ¿listo? Ganar una apuesta, una fiesta de cumpleaños sorpresa, ¿listo? El día de tu boda te puede dar un Takotsubo por la emoción. eh, no sé, un concierto que te esté generando demasiado emoción, demasiadas ganas de estar ahí en el concierto y demás, te puede dar un Takotsubo, ¿listo? O incluso tener un aumento salarial o aquí mencionan como si fuera un ascenso, ¿listo? En el trabajo que era un ascenso que tú estabas buscando y esperando y demás, pues esa emoción te puede generar también un síndrome de Takotsubo. Entonces, digamos, el control de las emociones es importante para eh, no desarrollar síndromes de Takotsubo, ¿bien? Y pues obviamente evitar las complicaciones. No sabemos que a veces es un poco difícil, pero es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En este caso, de nuevo aquí se los pongo, ¿no? El síndrome de Takotsubo, la parte del síndrome del corazón feliz y la del síndrome del corazón roto, ¿bien? Y pues obviamente en qué se parecen, ¿no? En qué son iguales. Entonces, tenemos la respuesta, vaya, emociones positivas en exceso, ¿no? Eh, la diferencia es que aquí no vamos a tener vean, dicen non-apical ballooning pattern, es decir, no se va a formar un balón apical, ¿listo? No va a tener esa forma tan redondeada, ¿listo? A nivel apical en la cuestión del corazón feliz, ¿listo? En cambio, el corazón triste o el corazón roto, bien, aquí sí vamos a tener, ¿no? La forma de balón en el ápice o la forma apical de balón, ¿no? Va a estar más redondeado, vaya. ¿Listo? ¿Y en qué se parecen? Bueno, ¿en qué se diferencian? Que esto usualmente va a ser en mujeres posmenopáusicas y por emociones negativas. ¿Listo? ¿Y en qué se parecen? Pues obviamente en toda la clínica que hemos platicado ya bastantes ocasiones el día de hoy, para no hacerlo tan repetitivo, pues en la clínica, así lo vamos a dejar. ¿Listo? Y en las complicaciones dentro de los hospitales, además de que tienen unos índices de mortalidad a largo tiempo elevados. ¿Listo? Eso sí también es importante porque si esto no lo atendemos a tiempo, de nuevo nos va a generar un proceso de una insuficiencia cardíaca y entonces el paciente va a empezar a tener complicaciones. Bien, en cuanto al electrocardiograma, vamos a tener, como ya les platicamos, elevación del segmento ST, ¿listo? Alteraciones de la onda T y el segmento ST propiamente, no necesariamente elevación, puede ser un infradesnivel y la onda T puede estar negativa, ¿no? Ya lo habíamos platicado. Puede ser que nos encontremos un electrocardiograma normal, ¿listo? O puede ser que nos encontremos con un bloqueo de rama izquierda de las de His o las arritmias, taquiventri, fibrilación ventricular,
que puedan ocasionar esta situación. Bien, ondas T negativas en precordiales y un QT muy prolongado. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Este sería un ejemplo de un síndrome de Takotsubo. ¿Listo? Este sí fue buscado así, ¿no? No fue nada más que, ay, dije, mira, este se parece, no. Este sí fue buscado así estrechamente para poder encontrar un caso clínico de un síndrome de Takotsubo. Bien, que si ustedes quieren pueden visitar esta página que dice aquí cardioteca.com y vienen muchos casos clínicos para todos los profesionales de la salud que se basan en electrocardiogramas, en imágenes de ecocardiografía, etcétera, que nosotros podemos empezar a estudiar y a dominar, bien, para que pues vayamos haciendo experiencia en estos temas. Entonces, así se vería un electrocardiograma con un síndrome de Takotsubo. Y vean aquí lo que pasa, son unas ondas T muy negativas. ¿Listo? Y además en las precordiales la onda T, salvo en B6, me parece. B4 no la alcanzamos a ver muy bien, pero se ve un poquito por debajo de la línea isoeléctrica, posterior al QRS. Bien, pero entonces tenemos ondas T negativas, B1, B2, B3. B4, les digo, no se alcanza a visualizar muy bien, pero si le ponemos atención en esta parte, la onda isoeléctrica, vaya, se ve un poquito más abajo y después vuelve a subir. ¿Listo? Cuando aparece la onda P del siguiente latido. Ojo ahí, bien. Y tenemos también, vean, aquí, ¿no? Ondas T al contrario, ¿no? O a los lados contrarios, como es D3, por ejemplo, de las precordiales, con una onda T positiva, pero muy amplia. ¿Listo? Y vemos en D1 que cruza básicamente a las precordiales, también con una onda T negativa. Bien. Y si acercáramos un poco, ¿listo? Por aquí. Bien, vamos a contar los cuadritos pequeñitos de donde inicia el QRS hasta donde termina la onda T. ¿Ok? Y básicamente aquí, me voy a ir un poco rápido, ¿eh? Son 5, son 10, ¿listo? 11, 12, 13, 13, ¿listo? De aquí a aquí son 13. Y luego son 14, 15, 16. Y si rápidamente multiplicamos 4 por 16, me va a dar 64. ¿Listo? Em, como son, en teoría serían 40, eh, este, 40 milisegundos por 16, serían 640 milisegundos, ¿no? Entonces está en 640 milisegundos y dijimos que lo normal debe ser menos de 470 milisegundos de intervalo QT. Entonces tenemos ondas T negativas en las precordiales específicas, ondas este, que concuerdan. Bien, tenemos en algunos lugares infradesnivel ligero, pero existe del segmento ST y además tenemos un QT largo, prolongado. ¿Listo? Que nos puede dar un criterio específico de un síndrome de Takotsubo. ¿Es difícil? Sí. La verdad es que es muy difícil para todos poderlo diagnosticar a la primera, ¿no? No solamente el electrocardiograma, sino que vamos a requerir de otros estudios complementarios. Porque vean, este segundo electrocardiograma también es de un síndrome de Takotsubo, pero es diferente. ¿Están de acuerdo? O sea, no se parece nada al anterior. ¿Y por qué les digo que no se parece en nada en específico? Porque, vean, de uno tiene ligero infradesnivel, pero la onda T positiva. ¿Listo? ABR no cuenta porque dijimos que ese siempre debe ser negativo. Bien. B1 sí está negativa la onda T. B2 tenemos un infradesnivel del segmento ST y una onda T bifásica, es decir, una parte negativa y una positiva. Bien. Lo mismo en B3. B4, pues no puedo decir exactamente que haya un infradesnivel, ¿no? Está solamente un poquitito más abajo. B5 no se ve nada, B6 no se ve nada, ¿cierto? Pero obviamente, de nuevo, del caso clínico y de todo lo que derivó y la sintomatología del paciente y demás, de donde obtuvimos este electrocardiograma, era un síndrome de Takotsubo. Y quise ponerlo para que tuviéramos este contraste, ¿no? Donde aquí, pues a lo mejor puedo sospechar, ¿no? Por el QT, pero aquí, ¿creen que pueda sospechar por el QT? Porque hay otras enfermedades, ¿listo? Eso sí quiero dejarlo claro, que tienen un QT prolongado. Muchas.
Bien, entonces no me puedo guiar por un solo criterio. ¿Qué tengo que hacer? Complementar la información. Bien, pero rapidísimo. Aquí iniciamos en la línea oscura, ¿no? Del cuadro grande. Entonces aquí tenemos 5, tenemos 10, 11, 12, 12. Si multiplicamos 12 por 40, no me va a dar más de 400, bueno, 480 milisegundos. Ligeramente más prolongado de lo normal, ¿no? Dijimos que era hasta 470. Entonces, ligeramente más prolongado, ¿bien? Pero es un poco más difícil en este electrocardiograma, ¿vale? Ahora, veamos este también es muy parecido al primero, ¿no? Que les mostré, específicamente por las ondas T. Vean cómo se encuentran estas ondas T, ¿listo? Y aquí igual está negativa y aquí igual está negativa. D1 también está negativa, D2 está negativa. En este caso, T3 también está negativa. Y además de un Takotsubo, ¿bien? Tiene otra alteración aquí el paciente. No, digo, no la platicamos, bien, no la vamos a mencionar para que no se confundan, pero hay otra alteración además del Takotsubo en esta imagen. ¿Listo? Entonces, igual, si contáramos el QT, igual nos va a salir súper prolongado, ¿no? Porque al menos aquí hay 10 cuadritos y aquí hay otros dos, ¿listo? Ya serían los 12, ¿listo? Y aquí, pues básicamente igual son 5 cuadritos. Serían en este caso 17, ¿no? 17 por 40 nos da 680 milisegundos de intervalo QT, muy prolongado. Con las características que vimos, sospechamos de síndrome de Takotsubo. Bien, bueno, aquí se la señalamos. Y en el ecocardiograma, algo muy parecido a lo que les presentó Esmeralda hace un instante, ¿no? Vean, este es el ventrículo derecho, se ve muy pequeñito, aurícula derecha, aurícula izquierda, y vean cómo esta parte de aquí abajo no se mueve. ¿Listo? Que esto sería en realidad el ápex del corazón y solamente se contrae esta parte de aquí arriba. ¿Listo? Que es lo que está más cercano hacia los anillos de las válvulas. Y entonces solamente se mueve esto y cuando se contrae el corazón es cuando se forma la vasija, ¿no? El famoso Takotsubo. Bien, tenemos aquí otro. Este va con una frecuencia un poquito más elevada. Vean, pero aquí está la aurícula. En este caso es la aurícula izquierda, se está visualizando desde otro punto de vista, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿no? Donde de nuevo vean cómo se contrae aquí arriba, pero aquí abajo no, o sea, se mueve eh, porque el ventrículo derecho se contrae, ¿listo? Pero el resto del ventrículo izquierdo no se mueve. Eso es la hipocinesia. Bien, bueno, la hipocinesia pudiera ser como este de aquí, que se alcanza a mover poquitito, y este de aquí que nada más como que se tambalea, ¿listo? Sería la asinesia. Bien, y vemos aquí otro más, ¿listo? Igual la aurícula, y aquí está el ventrículo, y vean cómo se contrae ligeramente lo de aquí arriba, pero muy ligeramente, y toda esta parte de aquí del ventrículo no lo hace. Bien, eso pudiera ser una disinesia y además con una hipocinesia, ¿no? Del otro lado, porque tampoco se está contrayendo de la mejor manera. Bien, entonces así es como vamos a poder encontrar estas imágenes de un ecocardiograma en estas situaciones, ¿vale? Las resonancias magnéticas se verían así, de esta manera, ¿listo? Y pues bueno, básicamente sería todo, ¿no? La resonancia magnética es un estudio más complejo, hay que entenderlo, hay que estudiarlo en específico para poder indagar sobre él, ¿no? Es decir, qué es lo que se ve, cómo se ve y por qué se ve de esa forma para que lo podamos indagar, ¿listo? Pero bueno, vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, ¿listo? La próxima sesión, como les dije, vamos a continuar con, en este caso, con la hipertensión arterial. Vamos a ir de lleno con hipertensión arterial. Vamos a ver miocardiopatía hipertensiva. ¿Listo? Vamos a ver crisis hipertensiva, hipertensión arterial, todo ese tema. Y vamos a dedicarle los primeros 10, 15 minutitos a las diapositivas que nos hacen falta de miocardiopatía por Takotsubo. La próxima semana solamente van a estar conmigo, ¿no? Van a tener que soportar mi voz durante pues 2 horas, 2 horas y media, que vamos a tratar de que dure la próxima clase
para no extendernos tanto. ¿Listo? Pero bueno, si recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, está ahí el grupo de WhatsApp o la plataforma en Classroom donde pueden hacerlo. Y si es dirigido, por ejemplo, Esmeralda, me parece que Esmeralda está en el grupo de WhatsApp, entonces también ella les puede contestar desde ese lugar. ¿Listo? Entonces, pues bueno, espero que tengan una excelente tarde-noche, que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Detengo la grabación para que ya se quede con sus compañeros cuando la